Estamos en esta oportunidad con Jonathan Pacheco, amigo de este programa, amigo de esta casa, sabiendo que es un contador de muchos años, de mucha experiencia, socio de ORG, que a su vez es miembro de Lineal Global, una asociación de contadores de mucho prestigio a nivel internacional. Queremos entonces saludar a Jonathan y preguntarle, ¿quién hace estudios de precio de transferencia en este país? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la invitación y para poder conversar contigo de este importante tema que es la modificación de la ley de nosotros los CPA. Respondiendo a tu pregunta, efectivamente, en Panamá, desde que arrancó, han sido realmente las firmas de auditoría las que han realizado los estudios de pruebas de transferencia. Pero poco a poco se ha venido introduciendo otros actores a este tema. Entre ellos están firmas internacionales sin presencia en el país, en el cual hacen estudios de precios de transferencia y también personas independientes que poco a poco han ido aprendiendo a hacer estudios de precios de transferencia. Sin embargo, consideramos que alguien tiene que ser el responsable, tal cual es la declaración de renta, tal cual es los estados financieros, donde alguien se hace responsable de ese estudio ante las autoridades fiscales. Porque hoy por hoy, no solamente en Panamá, sino en el mundo, los principales alcances de impuestos sobre la renta vienen por el área de precio de transferencia. Y por lo tanto, la DGI necesita que alguien con idoneidad sea el que sea el responsable de este estudio de precios de transferencia. Jonathan, y te quería hacer una pregunta sobre ese tema de firmas que no estaban en este país. Lo entendemos, firmas que no están en este país, entendemos que deberíamos mínimamente decir, si quieres competir con Jonathan, con otros profesionales, venga, establezcase, contrate la gente que tenga contratada y lo haga acá. Sin embargo, hay otros profesionales que tienen todo el derecho a querer ser los que hagan los precios de transferencia. Específicamente, hay un proyecto de ley en este momento en la Asamblea que pondría a los economistas a hacer un acto propio de la profesión, a hacer precio de transferencia. Es decir, tú que estás haciendo en ORG precio de transferencia hace varios años, vas a tener que hacerte ORG Economics para poner entonces ahí meter los estudios de precio de transferencia que ya tienes 10 años haciendo. Deloitte va a tener que poner Deloitte Economistas para entonces hacer exactamente los mismos estudios de precio de transferencia que tiene 10 años haciendo. Es decir, entiendo la firma fuera del país, creo que quien haga un servicio como este debe estar por lo menos aquí en Panamá, pero además hay otros gremios con aspiraciones totalmente justas. Yo no las critico. Es más, no quiero criticarlas, no quiero quitar ese sueño y esa aspiración a un gremio. Sin embargo, hay una realidad. ¿Cuántas firmas de economistas existen en este país? ¿Tú las conoces? Bueno, Carlos, coincido contigo, es una aspiración válida de cualquier profesión. Yo también soy muy respetuoso de todas las profesiones. Inclusive uno, a pesar de que uno tenga una profesión, mi profesión inicial fue contador público autorizado en estos temas de impuestos, para poderme especializar y dar un mejor servicio a mis clientes, estudié Derecho y también me gradué de abogado. Por lo tanto, la aspiración de los economistas es válida, producto de que ellos, dentro del estudio de pruebas de transferencia, hay una parte que es el estudio económico. Sin embargo, como bien señalas, habría que ver el conocimiento en impuestos que pueda tener. Como te señalé en la primera pregunta, los alcances más grandes hoy por hoy de precio de renta vienen por precio de transferencia. Entonces, si tú te encuentras con una situación, no es solamente hacer cálculos matemáticos y montarlo en estudio, es analizar si efectivamente tu cliente está cumpliendo con la normativa tributaria del país. Así que yo me preguntaría, y es una respuesta que no la tengo, ¿cuántos economistas conocen bien los temas tributarios como para ellos encargarse de este tema?
Sobre las firmas de economistas, conozco firmas que se dedican a temas financieros y todo lo demás, pero aquí en Panamá, constituida, realmente a mi mente no viene ninguna, pero puede ser que haya, ¿no? Porque no conocemos esa industria. Sí, en el caso que a mí me causa algo de preocupación también, es que al momento que tú tengas a un gremio, cualquiera que este sea, que no tenga presencia en el interior, vamos a pensar, ¿cuántas firmas de economistas existen en Panamá? Me viene un par ahí en la mente. ¿Cuántas están en David? Yo no sé cuántas. ¿Cuántas en Azuero? No sé cuántas. Entonces, el tema es, ¿cuántas hay en la ciudad de Colón? No sé cuántas. ¿Cuántas hay en Panamá atendiendo a una banda B, que no sean clientes premium, que no sean la banca local, que no sean clientes con capacidad de pago, que no sean lo que básicamente atiende el second tier, a pequeñas y medianas empresas? No sé cuántas hay. Y por lo tanto, mi preocupación, si esto termina siendo acto propio de la profesión, del economista, del ingeniero industrial, del financista, del filósofo, del que tú quieras, termina habiendo una pregunta, y es la capacidad de ese gremio de auditar todo el centro bancario, toda la SEM, que ya son más de 100, la zona franca, que hay, yo no sé si pueden pasar de 5,000 empresas en zonas francas, o quizás incluso más. Entonces, no es un tema de dudar de la capacidad de un gremio, ni de oponerse al justo sueño o aspiración o deseo de un gremio, sino de saber y reconocer las capacidades reales que ese gremio tenga para poder hacerse cargo de un compromiso que tiene una fecha de cumpleaños. Es decir, quizás vamos a pensar que hacemos acto propio de la profesión de Jonathan y de Carlos Urbina, firmar la renta. Está bien, eso puede ser, y nada más nosotros dos vamos a firmar renta. ¿Tenemos la capacidad? Claro que sí, pero ¿cuándo vamos a acabar? Si es que la fecha de cumpleaños es marzo del 2021, ahí tenemos para jubilar y no hemos acabado la renta, nada más la de este periodo. O sea que ese es el tema. Yo te quería preguntar la justificación que pudiéramos tener nosotros como contadores para poder decir que esto debe ser un acto propio de la profesión del contador. Bien, Carlos, mira. Yo te voy a contestar como por lo general siempre lo hago, con ejemplos, porque creo que con los ejemplos uno capta mejor las cosas y las discusiones de repente un poquito filosóficas se aterrizan. Vamos a poner el caso de los casos sencillitos, las certificaciones de los libros magnéticos. Las certificaciones de los libros magnéticos, ¿quién lo firma? Un contador público autorizado. Y eso viene siendo así desde que salió. ¿Por qué no firma un ingeniero en sistemas? Que es el que debería, un CPA responsable, subcontratar o tener parte de su equipo un ingeniero de sistemas para revisar esos sistemas contables. Y lo hace el CPA porque si hay alguna institución en este país que desde sus inicios ha entendido que el contador público autorizado es la única profesión, junto con los notarios, que dan fe pública. Entonces, por eso lo firma un contador público autorizado, sin necesidad que lo firma un ingeniero de sistema. El contador que es responsable tiene en su equipo un ingeniero de sistema que le paga un salario o trabaja en colaboración y le paga parte del honorario de esa certificación. Vamos a otro tema. Vamos al tema de la destrucción de inventario. ¿Qué sabe nosotros, Urbina, nosotros los CPA, de si está bien destruido o no un inventario? ¿Qué es lo que hace la empresa? La empresa contrata, si es con químicos, si es un inventario especial, contrata a las personas para la destrucción. ¿Qué tal el contador público autorizado? Revisando que efectivamente todo se destruya, que todo esté en la lista, coteja, hace pruebas si es mucho y luego firma para poder que el gasto sea deducible.
¿Por qué no tiene que firmar todos los demás profesionales? El ingeniero industrial, el ingeniero químico que estuvo ahí. No, simple y llanamente una institución que conoce bien el trabajo del contador público autorizado, como es la Dirección General de Ingresos, exige la certificación o la firma de un contador público autorizado para que dé fe pública de que esa destrucción se hizo. Entonces, así también subiendo el nivel, vamos a otra complejidad. La declaración de renta. Tú mismo, Carlos, tuviste una posición importante en diferentes firmas antes de ser CPA, siendo abogado. Hay firmas aquí en Panamá, importantes, grandes, de las medianas, de todo tamaño, que el encargado de impuestos es un abogado. O que dentro del equipo la mayoría son abogados. ¿Por qué no ponemos entonces a firmar la declaración de renta a los abogados? Porque eso es altamente técnico. Hay CPA que no comprenden, dice, yo renta no firmo, porque eso es muy enredado. ¿Por qué no se pone un abogado a firmar la declaración de renta? Simple y llanamente porque, vuelvo y repito, la Dirección General de Ingresos, en ese acto de fe pública que podemos dar nosotros los contadores, refrendamos la declaración de renta. Y algo más moderno, tenemos las normas internacionales de información financiera NIF. El equipo de auditoría, y tú bien lo sabes, se ha convertido en un tema multidisciplinario. Hay actuarios, hay economistas, hay ingenieros. Con estas NIF nuevas hay que hacer unos cálculos actuariales. Bueno, vamos a poner ahora que los estados financieros tienen que firmarlo la profesión de actuario o tienen que firmarlo también los economistas. No. O sea, lo que se busca y lo que se quiere entender es que el contador público autorizado lo que está haciendo es dando fe pública. Que yo subcontrate o que yo tenga en mi equipo un economista o puede ser un CPA, porque el CPA también lo entiende. En nuestro equipo, el que hace los estudios de precios de transferencia es un CPA y él entiende perfectamente todas estas normas de precio de transferencia. Entonces, ¿por qué? Por eso lo puede hacer, como bien dijiste, un ingeniero industrial, un estadista, cualquier persona que simple y llanamente entienda, pero tiene que entender los impuestos. Pero una vez presentado a la Dirección General de Ingresos, alguien con idoneidad para dar fe pública debe firmar. Por eso, en mi opinión, la mía personal, Jonathan Pacheco, debería ser los contadores públicos autorizados lo que finalmente, como la declaración de renta, como la certificación de destrucción de inventario, como la certificación de medios magnéticos, o como los estados financieros, el que debe refrendar este estudio de precio de transferencia para que una institución que vela por la recaudación de este país, por los impuestos que se necesita para el desarrollo económico del país, toda la infraestructura, todas las escuelas, todo lo que sabemos, es muy importante que tenga alguien con una idoneidad como la del contador público autorizado que da fe pública, que esté detrás de ese estudio de precios de transferencia. Simple y llanamente, son razones sencillas para la Dirección General de Ingresos. Uno, tiene una persona aquí dentro del país, y ahí vamos a ver el tema que antes comenté de empresas que han aparecido, que no voy a mencionar nombre porque el objetivo no es denunciar ni decir nada, sino simplemente estamos aquí conversando sobre el tema, pero ni siquiera tiene una presencia del país y hacen los estudios. Si algo sale mal, ¿a quién puede la Dirección General de Ingresos preguntarle? El cliente puede reclamarle a alguien, ¿no? O sea, va la Dirección General de Ingresos contra el pobre contribuyente que confía en alguien que le dijo, yo sé hacer estudio de prueba de transferencia. Y vayamos nosotros, cosas también importantes. La Dirección General de Ingresos quiere que todos tributemos. Esa empresa que no está aquí en Panamá, ¿estará tributando aquí en Panamá? No lo sabemos. Entonces, por todas estas razones, principalmente de fe pública y de necesidad de que una institución como la Dirección General de Ingresos tenga a alguien que le dé fe pública como lo da en la declaración de renta, sean los contadores públicos autorizados los que continúen
haciendo los estudios de precio de transferencia a través de, ya sea título personal o a través de la personería jurídica que es una firma. Jonathan, ese punto es muy relevante porque tú has mencionado un tema que yo he pensado también. Ahora hay una multa de $1 millón dando vueltas por ahí por la no confección de un estudio de precio de transferencia. Existen otras multas también dando vueltas en el TAT y en otros lugares por el mismo caso de no presentación de estudio de precio de transferencia. Pero si mañana hay un alcance que termina para acabar siendo procesado por defraudación fiscal, si yo fuera el funcionario de instrucción o el abogado del contribuyente, yo citaría al que hizo el estudio. Como que, como testigo, como incluso entrevistado, lo que antes le decían indagado, a ver si también usted tiene algo de responsabilidad en esta defraudación. ¿Cómo lo puedo hacer si la persona no vive en el país? Es correcto. 2, quizás ni siquiera lo quiero indagar, ni siquiera lo quiero entrevistar, ni siquiera lo quiero citar. Quizás lo quiero allanar, como allanaron aquí a Mossack Fonseca. Cuando salió un escándalo por ahí en otro país, allanaron las oficinas de esos abogados. ¿Cómo lo hago si no tiene oficina? Imposible hacerlo. 3, perdón. Aquí hay gente con impedimento de salida del país. Por el caso Mossack Fonseca, hasta el día de hoy, entiendo yo. ¿Cómo tú le pones impedimento de salida del país a quien no está en el país? Sencillamente no lo vas a poder hacer. Entonces, lo importante para nosotros es que alguien firme ese documento, se haga responsable, tenga sus archivos en Panamá, tenga su reputación en Panamá, tenga sus bienes en Panamá y tenga algún tipo de arraigo que si las autoridades lo quieren llevar a el expediente o quieren tomar algún dato del expediente, lo puedan hacer. Pero si esa persona no está en nuestro país, ninguna de esas cosas pueden llegar a ocurrir. Y eso es lo relevante de este punto. Ahora, sí, correcto. Te quería preguntar algo porque tú combinas dos profesiones, abogado y contador. Cuando un abogado es citado ante un juez, existe el concepto de privilegio en la información y es una información confidencial. ¿Por qué razón? Porque cuando yo tengo a un cliente que va a poder ser procesado civil, penalmente, administrativamente, lo que sea mente, ocurre algo, yo no puedo revelarle, es un derecho de la persona, no solamente tener una defensa, sino tener la mejor defensa. Y mi defensa se ve disminuida cuando tengo un abogado que contó toda la estrategia de la defensa. Por lo tanto, como un principio básico de la profesión del derecho, al igual que los curas, hay un secreto profesional que hay que guardar, tú no puedes contar eso más adelante, y está protegido por una relación abogado-cliente que no existe contador-cliente. ¿En qué casos tú ves que la firma de un estado financiero por un abogado pudiera ser imposible más adelante para las autoridades poder citar a ese abogado en un proceso administrativo? ¿De un estado financiero o de un estudio de precio de transferencia? Sí, realmente el abogado también podría participar perfectamente porque tiene un tema legal que tiene que cumplir las normativas. Sin embargo, él tiene un tema altamente numérico que no necesariamente necesita firmarlo. Inclusive no son, como bien señalaste, no son ellos los que están reclamando este acto como propio, son otras profesiones que quieren porque es numérico, pero vuelvo y repito, yo voy al origen. Hay dos temas que son sumamente importantes. Uno es la fe pública que dan los contadores públicos autorizados. Y dos, el conocimiento en las normas tributarias que se debe tener para poder cumplir a cabalidad con este estudio de precio de transferencia. Ahora, yo añado ahí otra más.
Jonathan, además, una metodología que sí tenemos nosotros para poder guardar ese archivo y un código de ética que ni siquiera los notarios tienen, nosotros sí, por lo menos en la profundidad que tenemos nosotros, que nos obliga a mantener algún tipo de procedimiento para poder contratar al cliente, saber quién es, poder cumplir con una norma que no se inventó aquí en Panamá, se inventó en otro lugar y que concede una serie de documentación que van desde la aceptación del cliente hasta el entregable que tengo que tener, el precio que tengo que fijar. O sea que también hay un tema donde la fe pública nuestra involucra tener un método que otras profesiones no tienen. Sí, y también como dijiste hace un momento, hablaste de los clientes grandes, pero aquí en Panamá hay una particularidad con los estudios de prueba de transferencia. Si tú tiras o pagas o recibes un balboa de una parte relacionada del extranjero o un balboa de una empresa de cualquiera de las zonas especiales que también fueron incluidas en las últimas modificaciones de este tipo, tienes que presentar estudio de transferencia. O sea, no es como otros países cerquita, aquí en Centroamérica nada más, que hablan de la materialidad. Arriba de tanto es que tú presentas estudio de transferencia. O sea, hay una gran cantidad de personas que van a necesitar los estudios de transferencia y debería que ver cualquiera que quiera tomar esto como acto propio, que lo podría incluir inclusive, vamos a pensar que lo pudiera incluir, que ellos también lo pueden hacer. Pero como acto propio y exclusivo sería una situación de mucho, para mí, de mucho peligro para que la Dirección General de Ingresos pueda en solamente 6 meses recibir todos los estudios de pruebas de transferencia que necesita. Y ojo, recordemos que este tema de pruebas de transferencia empezó siendo solamente con los países, allá por el 2010, con los países donde se tenía tratado, que en ese tiempo era España y México. Luego, en el 2012, se abrió a cualquier país. No importaba que se tuviera tratado o no. Luego, más recientemente, se puso que todas las zonas especiales, Panamá Pacífico, Colón, tenían que, si tenía una transacción con una empresa local, le aplicaba precio de transferencia. ¿Cuál es el siguiente plazo en los próximos 3 o 5 años? O cuidado que menos, es que los estudios de precio de transferencia sean como otro país dentro de Panamá. Sí. Para que tengan que tú no puedas poner el alquiler que tú quieras, que no puedas venderle a tu empresa del país, dentro del país, al precio que tú quieras. Entonces, la masa se va a incrementar y ponerlo exclusivo para una profesión que no tenga esa capacidad de atención podría ser peligroso, porque este estudio no se presenta cuando uno quiere. Tiene que estar listo a los 6 meses. Ojo, se presenta un 930 a los 6 meses. El estudio se tiene a requerimiento, pero sería irresponsable para cualquiera presentar el 930 sin haber tenido el estudio de precio de transferencia por lo menos casi terminado, nada más que falte un par de cosas de forma, porque si no, entonces, ¿qué comparaste? ¿Qué trabajo hiciste? Entonces ese 930 tiene que estar amparado por ya un estudio de precio de transferencia que ya la parte de los análisis, de los comparables y de los rangos intercuartiles ya los tienes, y que te falte de repente temas económicos, temas de mercadeo para complementar y fortalecer el estudio, pero en esencia el cálculo ya lo tenías que haber tenido para cuando mandaste el 930, porque si no le mandaste cualquier cosa a la Dirección General de Ingresos, que después cuando vas a analizar a fondo te va a dar diferencias importantes y materiales. Jonathan, tenemos entonces otro de los puntos en agenda es la conformación de la Junta Técnica de Contabilidad y quiénes va a regular la Junta Técnica de Contabilidad. Yo tengo una opinión sobre que no he podido vender bien y yo quisiera conocer tu opinión sabiendo que podemos diferir. Yo pienso que la Junta Técnica de Contabilidad en algún momento va a tener que ser como la Junta Técnica de Ingeniería, que ve cosas como, por ejemplo, los electricistas, topógrafos, entiendo que plomeros, cosas así, que no son necesariamente ingenieros ni arquitectos, sino afines a la profesión de
la construcción en forma genérica, sin decirle necesariamente ingeniero. Te pregunto, ¿tú eres un espacio para contadores empíricos o para otros profesionales que constituyan de alguna manera parte de los sujetos regulados por la Junta Técnica de Contabilidad, o tú no ves eso como una posibilidad en este momento? Mira, Carlos, yo entiendo que en la ley original, la ley que se está modificando, se tenía un párrafo para contador, ese tipo de contadores. Era un periodo de transición en la cual se necesitaba, porque habían personas que vivían de esto y que, bueno, ahora se había creado contador público autorizado y se necesitaba que darle la oportunidad que ellos continuaran. Entonces, sin embargo, hoy por hoy, te lo digo como profesor, que soy también de la universidad, en este caso de la Universidad de Panamá, yo veo con mucho dolor muchos colegas, contadores públicos autorizados, CPA, graduados, estudiando maestrías, tratando para qué, y cuando les pregunto en la clase inicial para ver el nivel que cada uno de ellos tiene y su experiencia en el tema de tributación, que es el tema que yo dicto, la mitad del salón no está trabajando algunos y otro 25% está trabajando, pero en cosas no importantes dentro de la profesión. Y solamente un 25% está trabajando en temas realmente de la profesión y temas importantes. Entonces, a veces dicen y que no hay CPA, pero entonces cuando yo escucho a mis colegas de la profesión decir y que no tengo, pero cuando yo veo acá en la universidad, tengo, hay de sobra. Entonces, yo pienso que hay que darle la oportunidad a las personas. Y a mí, en mi opinión, muy particular, podemos diferir, hay suficientes contadores públicos autorizados como para hacer cumplir lo que se introdujo muy bien en la norma, que los equipos de auditoría tienen que ser conformados por CPA. Hay suficientes profesionales para cubrir esa demanda. Y eso, y que una ley buena y que se suba al nivel profesional. Recordemos que esta es una profesión que voy a usar un término quizás muy de la calle, pero como dicen, lo estudiamos los hijos de la cocinera. O sea, no lo estudian la gente que ya tiene una familia que le pueda pagar una profesión, estudia otra cosa. Pero a veces el contador público autorizado es un muchacho que tiene aspiraciones de crecer y estudia contabilidad. Entonces, esta profesión no está como en Estados Unidos, que está dentro de las 3 o 4 mejores pagadas del mundo. Porque allá, tío Sam es muy temido y todo el mundo quiere pagarle un buen contador público autorizado para que le haga su declaración de renta y su tema de impuestos. Acá, lamentablemente, tú y yo, que estamos en la profesión, Carlos, sabemos que no es así. Entonces, yo pienso que con una buena ley, y este es el momento que esta generación debe regalarle a las presentes y futuras generaciones una buena ley del contador público autorizado, para que esos muchachos que vienen subiendo y todas esas personas que te mencioné, que son estudiantes míos de maestría, y a los mejores trato siempre de jalarlos y ponerlos a trabajar. Algunos de ellos, principalmente en los primeros años, hoy son gerentes ya de algunas de las firmas transnacionales. Talento hay, lo que hay que darle la oportunidad. Y a veces, como dice el dicho, nos olvidamos cuando el sacerdote se olvida cuando era sacristán. Entonces, nadie nació sabiendo. Hay que darle la oportunidad a la gente para que sepa. Y quizás, teniendo una buena ley, sabiendo que tienes un ingreso remunerado, más muchachos van a querer estudiar contabilidad. Porque ahora la gente se gradúa de comercio y después quiere estudiar cualquier cosa porque ve que es mucha matazón, pero por muy poco monumento. Entonces, con una buena ley del contador, esto de seguro puede cambiar. ¿Y por qué no convertirse esta profesión tan digna como en Estados Unidos, una de las 3 o 4 mejores pagadas del país? O sea que tú sí coincides
que el equipo de auditoría debe estar hecho 100% por CPAs? Yo lo que podría decir, Carlos, es que hay suficientes CPA para cumplir ese vacío. Pero siempre es importante que no sean para todas, que sean para las empresas grandes, porque si no, entonces, ¿cómo le vas a dar la oportunidad a ese muchacho que viene surgiendo? Porque sabemos que muchos de los muchachos estudiando contabilidad y otros apenas practican de la escuela porque se le ve la chispa, se le ve el talento, uno le da la oportunidad y se quedan dentro de la firma. Entonces, ese muchacho necesita practicar en algún lugar. O sea, de repente los clientes pequeños, ese muchacho va tomando la experiencia. Pero clientes de cierto número, quizás, en mi opinión particular, sí sea necesario. Porque una de las quejas de los grandes clientes es, me has mandado un muchacho que yo sé más contabilidad que él. Sí, sí. Entonces, eso es una queja recurrente en el mercado. Entonces, yo pienso que hay suficientes para cubrir la demanda actual. O sea, que una excusa de que no hay CPA, sí hay un montón. Y la prueba está en mis estadísticas empíricas que hago dentro de mis estudiantes de maestría. Pero que nadie le da la oportunidad. Claro, alguien me puede decir, es que ese no hizo el recorrido y va a empezar, pero puede ser el junior pues, de ese equipo de auditoría, pero tiene la idoneidad y tiene el conocimiento contable, inclusive algunos hasta de maestría, que podrían formar parte del equipo. Así que es un tema, nunca yo considero, y esa es mi opinión muy particular, que la palabra 100% es un poquito peligrosa siempre, ¿no? Pero sí debería ser un número de profesionales CPA para que puedan ellos darle un servicio de calidad a su cliente. Y va a redundar en beneficio de la propia firma, porque los socios van a poder descansar mucho mejor en un equipo donde está bien formado y bien constituido dentro con profesionales. Y también hay extranjeros que viven en este país. ¿Y por qué no? Darle la oportunidad y que puedan trabajar también. Lo que yo sí critico, Carlos, y creo que quedó muy claro en la ley, son aquellas empresas que agarran sus contabilidades y las mandan fuera del país. Entonces, eso sí es un poquito peligroso, porque primero está la seguridad de la información. O sea, es necesario y también ese nivel de ahorro que se están buscando a través de no contratar un contador público autorizado, por ahí, ¿cuánto te puedes ahorrar si no es la profesión mejor pagada? Entonces, es necesario, y recordemos que según el Código de Comercio, claramente lo dice, y también la ley de los contadores, en teoría, cada empresa debería tener llevada su contabilidad por un contador interno o externo que tenga idoneidad por la Junta Técnica de Contabilidad. Eso, a veces me pregunto, ¿eso se está cumpliendo? ¿No se está cumpliendo? Habría que revisar. Y eso es muy relevante porque en el caso en donde tú tengas que hacer una acción exhibitoria, esos libros de contabilidad no reposan en el país, están en otro lugar. Entonces, claro, yo hice un Shared Service Center en Guatemala, está bien, pero es que yo no voy a ir a Guatemala, el juez es juez local, el juez tiene que verlo hoy y tiene que saber con quién es eso no se pase por Zoom, tengo que verlo hoy. Y el día a día, la DGI, la Dirección General de Ingresos, muy importante también dentro de esta ecuación. Jonathan, tú que eres profesor y que tienes un recorrido en varias cosas de tributación, contabilidad, derecho, te pregunto, ¿crees que es el momento de empezar a dictar una licenciatura en tributación o todavía no estamos para eso en este momento en nuestro país? Mira, es un tema muy interesante. Yo lo veo, en mi particular, entender como una especialización. A mis colegas contadores, a pesar de que yo puedo estar bien cerca y conocer los temas de actualidad y me instruyo en los temas de NIF y todo lo demás, yo digo, cada día soy menos contador.
y a mis colegas abogados, los que estuvieron conmigo, que son hoy, algunos trabajan en la Procuraduría de la Administración, otros son fiscales, otros son litigantes. Yo le digo, a pesar que he estudiado maestrías en el área de Derecho, yo digo, cada día soy menos abogado. Entonces, ¿por qué? Porque yo me he dedicado exclusivamente al área de tributación en ambas profesiones, en el área contable tributaria, en el área de derecho tributario. Por lo tanto, a pesar de que creo que de ti una vez escuché que en la OIT es una profesión aparte, me parece que una vez lo señalaste en alguna clase, pienso que todavía debería ser una especialización. Debería ser un tema de conocer bien. Y para mí, en lo particular, quizás no lo digo porque lo estudié, ni lo digo también porque tú lo hiciste al revés. Tú estudiaste Derecho y después Contabilidad. Es una profesión que necesita, sin duda, ambas idoneidades. Y necesita profundizar en otros temas. Y tú necesitas saber algo de finanzas, algo de economía, porque cuando hablas con el cliente y cuando ves los temas tributarios, necesitas estar al día en todo. Entonces, yo lo veo más como una especialización, Carlos, todavía. Quizás en el futuro podríamos hablar de eso, pero todavía lo veo más como una especialización. Jonathan, una última pregunta, quizás te haga una pregunta después de esa última, pero formalmente esta sería la última. Dígame. Si te dan el control de este tema, ¿cómo redactarías esta ley y qué cositas por ahí tú ves que se han quedado en el tintero y debieron haber estado en esta ley? Sí, Carlos, mira, definitivamente la ley, con los cambios últimos que se introdujeron, y que me extraña enormemente que haya vuelto hacia abajo, me parece una ley muy buena. Una ley muy buena. Este tema de precios de transferencia que acabamos de comentar el día de hoy es sumamente necesario, y ni siquiera para la profesión, porque quizás me van a decir muchos y que yo no quiero ese riesgo. Es muy bueno para la Dirección General de Ingresos, que es la que va a recibir ya estudio de transferencia donde alguien, y que dio fe pública, un contador público autorizado, se hizo responsable del tema. El tema de los equipos de auditoría, el tema de que la contabilidad no se pueda llevar en esos centros de contabilidad compartidos en el mundo, y que si está alguien acá, hablaba esta mañana en un grupo de maestría, y uno de los compañeros decía que la impresión del tubo se redujo al 5% el personal, y que simplemente hacían cualquier tareita ahí. ¿Por qué? Porque toda la contabilidad se la llevaron. Entonces, esto yo sé que es una parte importante, hay que buscar ahorro. Estamos en un mundo globalizado, pero es necesario siempre cuidar a las diferentes profesiones. Es siempre importante cuidar el pan. Recordemos cuando antes se hablaba en la globalización que todo el mundo, no sé si recuerdas esas discusiones de repente cuando estábamos que tú y yo somos más o menos contemporáneos, que estábamos en la escuela y la gente discutía filosóficamente que la globalización, cada uno tenía que especializarse en una cosa, y que si yo sembraba arroz, el otro país sembraba poroto y el otro lenteja, y que yo solamente tenía que, si a mí me tocaba arroz, solamente tenía que sembrar arroz. ¿Qué hubiera pasado eso en la pandemia? Hubiera comido arroz todos los días, o el que le tocaba lenteja todos los días. Es necesario siempre tener una base de profesionales locales. Y no solamente hablo del contador público autorizado y del abogado, hablo de todas las profesiones. Entonces es sumamente importante, y por eso la ley me parece muy positiva. Y que el equipo de auditoría, ahí sí las podría yo suavizar un poquito, que no al 100%, porque por lo que te dije, por el equipo, los muchachos que van subiendo, o que tenga un rango, que ciertos clientes de ciertas dimensiones y de ciertas industrias sí tengan ese servicio, porque es necesario que lo tengan, que sean todos CPA.
y definitivamente que esta profesión siga creciendo y que cada día más jóvenes quieran estudiarlo, una profesión muy digna y que da muy buenos resultados bien llevada, y que da un servicio al país de llevar las finanzas correctas, de reportar a la autoridad fiscal lo que realmente corresponda y ayudarle, ¿por qué no?, también al empresario a llevar sus cosas bien, a llevar sus cosas en orden y cumplir con las normas tanto financieras como fiscales o tributarias, que es la forma correcta de llamarlo, y que todo el mundo tenga un desarrollo económico tanto en la microeconomía como en la macroeconomía. Muy bien. Ahora, esta sí la última. En conclusión, en lo que tú has podido hablar con tus colegas, con la gente de tu oficina, tus estudiantes, tus amigos, CPAs, la métrica que tú ves no científica es, ¿la gente está a favor de este texto o lo ves en contra? Todo depende, lamentablemente, de la posición donde está. Y yo voy a hablar de la mayoría. La mayoría, que son los contadores estudiantes, los contadores profesionales, los contadores que no tienen ninguna posición, están a favor de esta norma. O sea, lo ven muy positivo los diferentes colegas, mis compañeros de la universidad, mis compañeros de la escuela que tuvieron contabilidad. O sea, sin una métrica científica, como lo acabas de decir, porque son la gente que me rodea, ven con buenos ojos la ley. Ven con buenos ojos que se le dé la oportunidad al contador público autorizado de seguir aportando a este país como se aportó hasta hace unos años. Entonces, es muy importante reforzar mucho los temas para seguir aportando a este país y dando fe pública, porque eso es lo que hacemos los contadores, dar fe pública de todos los hechos económicos que ocurren dentro de la empresa y también en las instituciones gubernamentales. Así que yo en mi encuesta, no científica, pero sí de la gente que me rodea, te puedo decir que la mayoría está a favor de esta norma. Y ven muy extrañamente, de repente, no sé, algún tema de estilo, algo que quieran cambiar, que ya estaba próxima ya a haber salido de tercer debate y se bajara a un segundo debate. O por lo menos las cosas que tú has publicado, Carlos, en tu canal de YouTube de Momento Fiscal, esas cosas que han señalado y que eran lectura de la propia norma por parte dentro de la Asamblea, se veía todo fabuloso, a menos que exista algo de otra índole que por lo cual se haya tenido que bajar, ¿no? Pero todo el mundo ve a favor, y también en tus propios comentarios dentro de tu canal de YouTube, la gente, los CPA hacen y la gente lo ve muy positivo, los cambios y fortaleciendo la profesión contable en Panamá. Qué bien. Bueno, muchas gracias, Jonathan, por esta entrevista. Jonathan Pacheco, a la orden siempre. Socio de ORG, firma miembro de Alineal, has estado en la directiva del Colegio de Contadores, eres un contador muy conocido, profesor de mucha trayectoria, me precio de ser tu amigo, con mucho orgullo tengo esa igualmente, de ser tu amigo. Muchas gracias y gracias de nuevo. Saludos a todos.